Hola a todos, buen día. Buenos Gracias por, días para todos. Buenos días. buenos Buen días, día. gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Buenos Eh, días. Buenos días. Hoy continuamos introduciéndonos a la constitución anímica y para ello he traído este fragmento, este verso del libro Fausto, primera parte de Goethe, que dice así: dos almas hay, perdón, dos almas hay, como exclamación, viven en mi pecho. La una separarse quiere de la otra. La una, en grosera voluptuosidad amorosa al mundo, se aferra con órganos tenaces. La otra se eleva poderosamente desde las tinieblas hacia las regiones de los excelsos antepasados. Te la repito. Dos almas hay, viven en mi pecho. La una separarse quiere de la otra. La una, en grosera voluptuosidad, amorosa al mundo, se aferra con órganos tenaces. La otra, se eleva poderosamente desde las tinieblas hacia las regiones de los excelsos antepasados. Un fragmento del libro Fausto, primera parte, de Goethe. Buenos días, Mario. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, Goethe fue es una gran alma, uno podría decir, es un ser humano eh, muy desarrollado y pues él es conocido sobre todo en el campo de la poesía y del arte, por aquello de que siendo muy joven escribió Las penas del joven Werther, que fue ya se llamaría hoy en día un bestseller, ¿sí? Eso se vendió como pan caliente porque este libro describía de una manera muy concreta en la historia de este joven Werther lo que vivía en el alma de la juventud de la Europa central de aquella época. Y luego también es conocido por el Fausto. Y el Fausto es la obra de toda su vida. Algunos de los críticos de su obra dicen de que el Fausto es la respuesta a muchas de sus preguntas trascendentales. Y es así, cuando uno lee el Fausto en sus dos partes completas, normalmente la gente siempre lee la primera parte, pero si se logra leer las dos partes es realmente una obra que tiene muchos elementos profundos. Y esos conocimientos profundos es de formación o desarrollo del ser humano. ¿Qué es lo que el ser humano debe superar a través, como en su primera parte dice, del encuentro con el mal? Y en última instancia uno podría decir que es el amor. El amor es lo que puede llegar a superar todo el mal que existe en el mundo y que se acerca hacia nosotros, porque aquí ya Fausto no coloca el mal como Goethe en Fausto no coloca el mal como algo ajeno al ser humano, sino algo muy cercano a él, el cual convive día a día con él. Y ahí vienen varios aspectos en esa línea de pensamiento de lo que serían temáticas del Fausto. Y en la segunda parte se va todo lo que es el tema de la cultura, ya no es el drama de Fausto y Margarita, sino es el tema de totalmente de la cultura en todos sus ámbitos. A través de esta obra entonces Fausto es conocido, pero Fausto tiene obras también de ciencia. Eh, Realmente uno podría decir que el precursor de toda la teoría de la evolución es Darwin. Él descubre el hueso intermaxilar. Eh, Él desarrolla todo este método de la fenomenología que después va a tomar Steiner. Cuando muy joven le piden que reorganice las obras de Goethe ahí en Weimar, y él reorganiza eso y encuentra este método de la fenomenología, que es justamente el método que se emplea dentro de la ciencia espiritual antroposófica y, y dentro de todo, digamos, sus ámbitos de investigación. Y este aspecto de la fenomenología, que es describir exactamente lo que se observa, es lo que le permite entender que hay un salto, esos saltos que hay en la evolución, donde aparece en los primates, en todos los homínidos,
hay un proceso que cambia y es el hueso intermaxilar, que es una especie de placa que tenemos acá. O sea, aparentemente todo esto está sellado, fijo, este hueso de arriba, pero allí hay una especie de placa que está sellada. Y él descubre ese hueso intermaxilar que no traen en la evolución ningún ser hasta el momento en que aparece, estudió el cráneo de un hombre. Y tiene la teoría de la evolución, de la metamorfosis de la planta como aspecto fundamental de la teoría de la evolución. Y esto muy poco se conoce, por ejemplo, de Goethe. También en otros ámbitos hace todo un estudio de fisiología eh, muy profundo, tampoco estas obras se conocen. La teoría del color, algunos de los artistas la conocen, sobre todo en el ámbito de la antroposofía, se hace muy conocido porque Steiner retoma esto. Y fue un político, él fue como lo que llamaríamos hoy en día el primer ministro de esa región de Weimar y como tal estuvo organizando como administrador político, eh, un hombre muy, digamos, muy polifacético en su época, em, pero por lo que más se conoce en el mundo del arte es porque él es el precursor del movimiento de lo que se llamaría el romanticismo alemán, ese movimiento que llamó Sturm und Drang, que es cuando se une con Schiller y genera todo este movimiento que va justamente a reanimar lo que es la escolástica. O sea, el hombre ha caído, que vamos a mirar eso ahora un poquito, en el desarrollo del pensamiento intelectual que ha llevado a un, digamos, a una especie de encriptamiento muy fuerte del intelectualismo y que ha llevado al materialismo recalcitrante. Y justamente este movimiento del renacimiento, del romanticismo alemán, es lo que permite darle como un impulso a la cultura. O sea, sin Goethe y sin Steiner, nosotros no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo hoy en día. Tener por ejemplo, este grupo de alguna manera de estudio. Entre otras cosas, haber desarrollado la antroposofía y demás, y muchos aspectos importantes, porque toda esa corriente de Goethe llegó a América Latina a través de la corriente de Humboldt. Humboldt trajo muchos de estos elementos de la corriente del romanticismo alemán. Humboldt no solamente lo tenemos que mirar como el que fue precursor de todos los estudios naturalistas en América, fue un ingeniero civil y como tal también hizo muchas obras, entre ellas está la gran mina de Nemocón, eh, y cómo él junta, por ejemplo, lo que es la ingeniería del pensamiento alemán con la ingeniería ancestral nuestra, y esa mezcla es lo que tenemos como Nemocón. Es muy importante si uno va con esa mirada, comprender lo que es esa mina de Nemocón, diferente a la de Zipaquirá, ¿no? Que está al ladito, pero es especial. Y con Humboldt viene esta corriente del romanticismo alemán a América, con todo lo que es la expedición botánica, las artes, todo lo que hoy en día también de alguna forma nosotros no somos muy conscientes, pero influyó en la política, influyó en las artes, influyó en la literatura, influyó de alguna manera también en la filosofía. Pero parte también de ese movimiento es el que es llevado a Europa y le da también un impulso de las Américas a Europa desde el punto de vista cultural. O sea que no solamente se nos llevaron la madera, el oro, la plata y todas estas cosas, sino que también se llevaron parte de nuestra cultura y gracias a eso Europa tuvo un avance también no solamente a nivel económico, sino cultural. Bueno, eso visto, digamos, de una manera mucho más abarcante. Entonces, Goethe realmente, si uno lo mira en el hilo evolutivo, es un personaje muy importante. Y esta frase, hay en mí dos almas, como se le conoce, uno podría decir, bueno, defíname, dígame en pocas palabras qué es el Fausto. Ahí tenemos, en esta frase, ¿sí? Y viene una conversación que está teniendo con su discípulo y que se llama Wagner, y entonces él como un poco él sufre porque Fausto es un erudito, un intelectual que domina todas las ciencias, todas, pero se siente ignorante y frustrado en su vida. Y Wagner como su discípulo lo alaba, lo adula y entonces le dice, ay maestro, usted que sabe tanto, ¿no?
Entonces le dice, ay, no tienes conciencia más que de una sola pulsión. Ah, no quieras conocer nunca la otra. Entonces cuando dice esto, pues hay dos almas que habitan en mi pecho y una quiere separarse de la otra, ¿sí? Y aquí es donde viene que una sostiénese con brutal deleite amoroso al mundo y se aferra hacia los órganos, y la otra alma trata de levantarse violentamente del polvo hacia regiones de nobles antepasados. Y ahí entonces va a describir después esto de lo que sucede en ese mundo, ¿sí? De ese mundo que no es el mundo terrenal, sino es el mundo espiritual. Y, y se dirige a esos seres. Te dice algo así como si, si hay espíritus en el aire que reinante tejen entre la tierra y el cielo, descended de la dorada niebla y llevadme lejos a una vida nueva y colorida. Em, si fuese mío un manto mágico y me llevara a países lejanos, para mí sería la prenda más preciosa que no la vendería ni por el manto de un rey. Y justamente eh, en esta expresión, pues es donde estamos nosotros viendo un poco ese desarrollo del ser humano en su conformación de sus dos almas. O sea que viene muy bien para entender eso de cómo el hombre puede desarrollar, transformar su cuerpo astral hacia liberarlo para que surja lo que va a ser el alma sensible. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos ese proceso em, que hemos venido viendo de desarrollo, ¿sí? Voy a irme a esta imagen, voy a saltarme de esta acá, ¿sí? Entonces vemos cómo veníamos viendo que este yo solar, esta conciencia de nuestro yo solar, eh, cuando comienza a transformar cada una de estas corporalidades, habíamos visto, voy a volver a repasar esto, ¿cierto? Que el hombre está conformado por un cuerpo físico, por un cuerpo etérico y por un cuerpo astral. Y cuando el hombre a través de su fuerza yoica, que esto comenzó justamente en la época caldero asiria babilónica, se le dio al hombre la autonomía de comenzar a influenciar sobre su cuerpo astral. Antes no. Antes eran los dioses, los seres espirituales, quienes influían sobre esta constitución del ser humano y lo guiaban para que el hombre no viviera en esto que voy a mostrar aquí, en los instintos, apetitos, un segundo acá, aquí, para que el hombre no viviera en los instintos, apetitos y deseos. Entonces de esta manera los seres espirituales mantenían el cuerpo astral todavía separado de ese cuerpo físico, o sea, una parte de ese cuerpo astral lo mantenían ellos, nutriéndolo y animándolo. Pero justamente en la época asirio-caldera babilónica permiten que ahora sea el hombre el que va a tener el dominio de este cuerpo. O sea, es como va paulatinamente el mundo espiritual nos va cediendo autonomía, nos va permitiendo, ahora estás listo, porque ha actuado y ha permitido, o sea, a través de su actuar, han permitido que algo madure en nosotros. Y una vez eso ha madurado, el hombre tiene autonomía. Entonces, gracias a esa acción de estos seres espirituales, el hombre no vivía justamente eh, dentro de estos instintos, apetitos y deseos guiados solamente por ellos, porque ya vimos que gracias a que esa parte del cuerpo astral está eh, penetrada en nuestro cuerpo físico, es que surgen esas fuerzas venusianas del cuerpo astral que permiten la nutrición, que permiten la reproducción y que permiten todo el mantenimiento de nuestro cuerpo físico como tal. O sea, lo que se llama también procesos vitales. Y eso es debido a la influencia de Venus fuertemente en nosotros a través del cuerpo astral. Pero gracias a esto es que el hombre puede liberarse del animal, porque el animal, aquí estos aspectos que están aquí bajos, instintos, apetitos y deseos, compartimos con los animales. Pero en el ser humano puede surgir estos otros niveles de la voluntad. Vamos a mirar eso un poquito más
ahora más adelante, ¿cierto? Entonces volvamos a la imagen, a nuestra imagen del Lemniscata para tener esta comprensión de cómo entonces este yo solar comienza a influenciar sobre este cuerpo astral ahora, a partir de esa época asirio-caldea babilónica, a templar todo su cuerpo de deseos. Y a la medida en que el hombre comienza a templar este cuerpo de deseos, justamente da lugar a la aparición del alma sensible. Pero esto tiene lugar porque estas fuerzas de Marte le sirven al yo, o el yo toma de estas fuerzas eh, astrales de Marte y con eso conlleva una transformación de su cuerpo astral. Esta liberación que se logra de estas fuerzas del cuerpo astral es lo que van a generar lo que conocemos como la cultura. O sea, si hay una diferencia entre el animal y el hombre, hay, primero que todo, digámoslo así, hay algo que compartimos con el mundo animal y son esa esfera de los instintos, apetitos y deseos, es decir, del cuerpo desiderativo. Al igual que en el ser humano, ese cuerpo astral tiene la misma influencia, el sostenimiento de las funciones vitales del cuerpo físico. Pero cuando esto se libera, entonces surge lo que va a ser la cultura. Y esta cultura es lo que el hombre genera como un reino. Yo le llamo el quinto reino, le llamo el reino de la cultura, le llamo como un reino que ya el hombre crea por sí mismo, no es dado. Ya vimos esto de los reinos, ¿cierto? La semana pasada. Y ahora el hombre crea este reino que es la cultura. Gracias a la acción de este yo solar, de esta conciencia del yo, que logra transformar este aspecto del cuerpo astral. Y aquí es donde vemos en las culturas antiguas todo lo que han sido las costumbres, los rituales, las ceremonias, todo lo que va dando como un lugar a una conciencia distinta. Entonces el hombre no solamente cultiva y come, que sería su instinto, sino que tiene la conciencia de que hay que agradecer a esas fuerzas cósmicas y telúricas que permiten que él se pueda alimentar. Y a partir de esto comienza a surgir esa conciencia y esos ritos, esas costumbres que vemos en todos los pueblos antiguos y que son guiados por los sacerdotes, eh, guías o los guías de cada uno de los pueblos como tal. Entonces, esta influencia del yo sobre el cuerpo astral es lo que nos va a permitir justamente esta liberación de esta alma sensible. Y esta alma sensible comienza justamente a desarrollarse a través de una conciencia imaginativa, o lo que emerge justamente en esa alma sensible es la conciencia imaginativa. Pero aquí el hombre tiene que también hacer algo con esa alma sensible, o sea, este yo no solamente va a venir a transformar este cuerpo astral, sino que ahora también puede comenzar a apropiarse de lo que es el alma sensible. ¿Y cuál es el trabajo allí que veíamos hace 8 días? Todo lo que tiene que ver con una transformación de las sensaciones que a través de la percepción se produce en nosotros. Ya vimos que esa alma sensible se manifiesta en lo que llamaríamos sistema nervioso autónomo, que es lo que es el simpático y el parasimpático. Y uno puede decir, ¿dónde está el órgano del alma en el cuerpo? O sea, en el sistema nervioso autónomo. Ahí está el órgano del alma como tal. Y ahí veíamos que esa alma sensible se mueve como el sistema nervioso autónomo entre simpatía y antipatía, lo que me agrada y lo que me desagrada. En esas dos polaridades se mueve justamente el alma. Y eso es lo que va a escribir Goethe. Hay dos almas en mi pecho, ¿sí? Una que lo quiere llevar, que se aferra a los órganos del alma y lo lleva a que él viva en las pulsiones de su cuerpo. Y la otra que lo quiere ascender a nobles regiones. Y ahí es donde comienza justamente la diferencia entre el animal y el ser humano, ¿sí? Por un lado podemos ver y reconocer esa relación estrecha que tiene el ser humano por tener un cuerpo y por tener un cuerpo astral relacionado con el mundo animal, pero por el otro vemos también que lo humano pulula de alguna manera en este desarrollo hacia lo ascendente. Entonces también veíamos en esta otra curva, ¿qué pasa cuando el alma solamente se sujeta al cuerpo físico? Veíamos la decadencia, ¿no? Llega un momento en que decae con el cuerpo físico
y no solamente lo que es propio del cuerpo físico, que es volverse decrépito, ahora el alma también llevaría a un estado descendente igual que el cuerpo físico en su desarrollo. Entonces, veíamos también hace 8 días que esta transformación del cuerpo de deseos, lo veíamos en los misterios de Mitra en la antigüedad, que es esa imagen del toro eh, eh, con un guerrero encima de su cuello, y este guerrero clava su espada en el corazón del toro. Y atrás un gran escorpión atenaza los testículos del toro. En Roma todavía, los soldados romanos, su desarrollo espiritual era contemplar esta imagen. Y traducida a nuestra forma de comprensión actual es, si tú no logras dominar tu cuerpo desiderativo, tus instintos, apetitos, deseos, si no logras sacrificar esto en una intención mucho más noble y elevada, la naturaleza te consumirá. Entonces esta es la imagen del guerrero encima, dominando la parte desiderativa, la parte animal dentro de uno, la sacrifica para que surja el guerrero, el yo superior. Si no lo logra hacer, entonces es la imagen del escorpión atenazando los testículos del cuerpo, del toro. ¿Sí? Es como si lo cogiera el cuerpo y lo generara un drama, a veces una tragedia, diría uno, y lo pudo uno ver en la vida humana de esta forma. ¿Sí? Es otra forma. Eso que Goethe nos describe bellamente en su poesía, para los romanos era la contemplación de los misterios de Mitra. Muy resumido, ¿no? Pero era toda una filosofía que había detrás y que comienza justamente con Asirio, Caldea, Babilonia. Ya el hombre le dan esa tarea de comenzar a tener ahora, gracias a esa autonomía que ha ganado en su evolución, el dominio de su cuerpo astral y la configuración de lo que va a ser su alma sensible. Y veíamos entonces también que una de las grandes tareas de comenzar a educar nuestra alma sensible es templar justamente la simpatía y la antipatía, porque en ambas somos llevados por lo que nos agrada o por lo que no nos agrada, nos antipatiza. El hombre, la alma se mueve en medio de estos dos. Y justamente la gran tarea es cómo el hombre, al independizarse, no dejarse arrastrar por estas dos fuerzas, él encuentra el punto medio que sería la empatía. La empatía es cuando uno se ubica en un punto medio de tal forma que puede relacionarse con la simpatía sin perderse en ella, o relacionarse con la antipatía también sin perderse en ella. Justamente lo que hacen los medios masivos de comunicación hoy en día es manejar nuestra alma sensible, por un lado. ¿Cómo? A través de nuestras sensaciones y emociones. Y vamos a mirar uno de los grandes peligros que tenemos para seguir en nuestro proceso evolutivo hacia alma de intelecto y de corazón. Por el otro lado, también quieren que solo estimulemos el cuerpo de deseos. Ya desde pequeñitos es estimular el cuerpo de deseos. Todavía mi generación, ustedes la mayoría son muy jóvenes todavía, mucho más que yo por supuesto, pero en mi generación a uno le restringían, por ejemplo, los dulces. Uno podía comer dulces todo el tiempo. Era en ciertos momentos. Y cierto tipo, digamos, de satisfacciones especiales tenían una condición previa para poder uno satisfacer algo del cuerpo de deseos. Había que esforzarse para ganarlo. Eh, si uno perdía algo, lo perdía. Si uno perdía la bolita, la canica, la perdió y tenía que vivir con la frustración. Yo recuerdo mucho las cometas que uno tenía que hacer con sus propias manos, uno las vendía, uno las hacía, y cuando uno perdió una cometa, esa era la frustración más grande, y la manera de hacerlo era volver a uno a construir su propia cometa, con todo el proceso de elaboración que tenía. Hoy en día no tenemos esto, nos parece muy común que si se vertió una canica, llegamos a los niños y les traemos una gran bolsa de canicas, le compensamos una por 100. Si se voló una cometa, vamos y compramos otra y la tenemos facilito. Y también todo lo que tiene que ver con toda satisfacción del cuerpo de deseos. Yo recuerdo mucho que en las tiendas
Los dulces estaban arriba del mostrador o atrás, y uno estaba a la vista de un niño de 60 centímetros en promedio de altura. Uno tenía que levantarlo para uno ver qué había atrás, ¿sí? Hoy en día eso está a 60 centímetros eh, en la percepción total de los niños. Todos son pequeños detalles de cómo nuestra cultura consumista influye sobre este cuerpo de deseos y sobre esta alma sensible. ¿Para qué? Para que no surja el alma de intelecto y de corazón. Entonces veíamos, voy a volver a la otra imagen, esta que teníamos acá, eh, que este yo cuando comienza a transformar este cuerpo astral, o sea, las pasiones, los apetitos, todo esto de los afectos, o sea, lo que afectos lo estamos viendo con el alma sensible, ¿cierto? Las simpatías y las antipatías. Ahora este yo comienza a transformar el cuerpo etérico. Y algunos ejercicios es como comienza a domeñar el temperamento, no a cambiarlo. El temperamento no se puede cambiar porque es hereditario como lo es el color de la piel o es nuestra constitución física. Pero comienza a ser una transformación del temperamento, de las disposiciones de nuestras virtudes y debilidades. Comenzamos a potenciar nuestras disposiciones, nuestros talentos y también nuestras debilidades las comenzamos a transformar. Comenzamos a luchar con ellas, ¿sí? A pulir unas y a tratar de superar las otras. Ahí estamos influenciando fuertemente sobre el temperamento, pero también sobre el aspecto de lo que es la memoria. Y en este sentido, esta influencia ahora de nuestro yo sobre este cuerpo etérico, sobre estas fuerzas vitales, es lo que en la antigüedad comenzó, en esta justamente asirio-caldea Babilonia, eh, el hombre comienza a transformar la memoria. Y tenía dos formas. Una era la memoria locativa. El hombre entonces cuando tenía una experiencia trascendental importante, erigía allí en ese mismo lugar donde había tenido la experiencia un monumento. Y cuando el hombre pasaba por ese sitio y veía el monumento, él se recordaba la experiencia que había tenido trascendental. Es lo que hoy en día conocemos como memoria locativa o memoria local. Con los animales compartimos mucho esta memoria, la memoria locativa. El animal recorre, uno ve por ejemplo en el ganado. Cuando el ganado lo suelta en un nuevo eh, campo de alimentación, un nuevo potrero como se llama en el campo, si ustedes han observado, el ganado no come inmediatamente. 2 o 3 días comienzan a hacer un recorrido del potrero. Y eso es memoria locativa. Y el animal tiene mucho esto, ¿sí? Esa capacidad de poder ubicar el sitio y tener una percepción del lugar. Eh, Todos los animales lo tienen, ¿sí? Los perros, por ejemplo, y los gatos identifican muchos lugares, se vuelven territoriales. Viene lo que es la territorialidad que da justamente esta memoria locativa. Pero luego los seres humanos ya justamente en estas épocas antiguas comienzan a ejercitar la memoria rítmica. Y esto lo hacen a través de repetir rítmicamente o historias o rituales. Es donde viene todo lo que son rituales, lo que eran la narración de historias que se daban fuertemente en estas culturas, de donde tenemos hoy en día los mitos, las sagas, las epopeyas, vienen de justamente esto que va a configurar lo que llamamos tradición oral, que era muy guiado en ese momento de la evolución de la humanidad por las mujeres, por la fuerza femenina. Entonces viene toda esta memoria rítmica que es muy importante, y esta memoria rítmica es justamente la que se da aquí en toda esta época del alma sensible, es la que nos va a dar lugar a que vaya a aparecer después justamente esta capacidad de la memoria de intelecto. Entonces cuando comenzamos a transformar todas estas fuerzas del cuerpo etérico por un lado, ¿sí? Temperamento, disposiciones de talentos, impedimentos, el aspecto de la memoria, ¿sí? Va a comenzar a emerger aquí lo que va a ser la memoria evocativa. Entonces ya el hombre tiene a voluntad, ya no es por los símbolos que le recuerdan lo que pasó, ya no es por lo que se repite rítmicamente a través del tiempo,
sino que hay alguna nueva capacidad donde el hombre ahora puede tomar esta memoria y utilizarla. Él a voluntad puede ingresar en esta capacidad de la memoria y evocar los acontecimientos. Y esto justamente es una cualidad del alma de intelecto. Uno de los grandes peligros hoy en día para nuestra humanidad es que solamente se estimula esa memoria evocativa como fuerza del conocimiento, como fuerza del intelecto. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues nos volvemos más o menos mecánicos en la memoria, en esa memoria, en ese pensamiento abstracto, que justamente fue lo que acontece en la época de la escolástica que mencionamos al principio, y donde este movimiento del romanticismo alemán trae realmente un impulso nuevo. ¿Cuál es? Evocar el alma de corazón. Steiner le llama a esta alma, que se traduce así, Gemütseele. Eso es un alemán muy antiguo. Mm, bueno, hay aproximaciones que se tratan de decir de este Gemütseele, pero es como así, es la fuerza de la piedad. Y justamente la época del medioevo, en la época de la Edad Media, es donde a través de los monjes se desarrolla esta capacidad de la piedad y de la fe. O sea, ahí en la Edad Media, con esta cualidad de la piedad y de la fe, de la devoción, es que el hombre comienza a desarrollar estas fuerzas que están dadas en el cuerpo vital o en las fuerzas vitales. Entonces, para seguir en nuestro desarrollo del alma, necesitamos ahora, sobre este cuerpo astral y el alma sensible, desarrollar esta capacidad del alma de intelecto que se basa sobre la memoria evocativa y todo lo que van a ser las fuerzas que tienen que ver con la piedad y con la fe. Pero hoy en día también lo vemos en el arte. Bueno, también se hizo así en Grecia. Grecia desarrolla justamente esta capacidad del pensamiento autónomo individual, que es lo que vamos a conocer como filosofía posteriormente, pero justamente no era meramente trabajando sobre las fuerzas intelectuales, sino a través del arte. Y conocemos que Grecia justamente se desarrolla mucho por la dramaturgia y la poesía. Son de sus grandes artes como tal. Luego van a ir otras artes, todas, ¿no? La escultura, la música. Pero justamente este cultivo de las artes es lo que permite que desarrollemos esa sensibilidad. Podemos decirlo que la piedad y la fe corresponderían en el arte a la estética. Y esas fuerzas de la piedad, eh, em, de de la fe y de la estética, lo que van a permitir que surjan estas fuerzas de Júpiter y de Mercurio. Mercurio fluctúa en las fuerzas vitales y Júpiter en las fuerzas del pensamiento. Entonces la unión de estos dos, eh, digamos, fuerzas astrales, o llamémoslos así, ¿sí? Desde la superior Júpiter y desde el campo corporal Mercurio, es lo que nos va a dar el lugar al nacimiento de esta alma de intelecto y de corazón como tal. Después, vamos a mirar luego esto posteriormente, como cuando ya yo comienzo a trabajar en cada una de estas, va dando lugar a la aparición de estas nuevas constituciones o dimensiones que ya mencionamos hace un par de semanas atrás. Bueno, mmm, ¿qué sucede cuando estas no logramos que al tiempo se desarrolle el alma de intelecto y de corazón? Es decir, que no haya una influencia tanto en el campo de Júpiter y de Mercurio, es decir, en lo intelectual y en las fuerzas del Gemütseele. Allí estaríamos nosotros, por un lado, caemos en este intelectualismo, o sea, es un alma, es un ser humano muy intelectual que maneja muchos datos como una gran CPU, un gran computador, repite, pero carece de imaginación. O sea, tenemos el intelectualismo que solo lo ve desde el raciocinio, sin ningún tipo
de ennoblecimiento de ese intelecto y sin capacidad imaginativa. Y cuando solamente influyen las fuerzas mercuriales, o sea, el cuerpo etérico, estas fuerzas eh, de esa pasión que se mueve en el ser humano, pues caemos en los impulsos desbordados, en las hordas de seres humanos que se lanzan frenéticamente en la calle pidiendo un montón de cosas y no sabemos qué porque no pasa por el filtro de la razón. Estas dos tendencias las vemos en nuestra época, ¿sí? Muy fuertemente. Y esto lo saben los que quieren liderar y mover las cosas, entonces mueven estas fuerzas de la pasión, de los deseos de transformación reformistas de los jóvenes y con consigna lo lanzan a las calles como hordas que destruyen todo, sin que pase por la esfera del pensamiento. O la otra, solamente seres intelectuales, solamente seres de un pensamiento totalmente abstracto, sin corazón. Entonces tenemos eh, corazón sin razón o cabeza sin corazón. Esos son los dos peligros que tendríamos eh, en estas dos esferas que lo vemos mucho en nuestra época actual. Bueno, quiero dejar espacio para las preguntas. Eh, Recuerden que después seguimos, esto es poco a poco, vamos recapitulando un tanto algunos aspectos. Estos son algunos de las dificultades, hay otras más, pero digamos que son como las dos más significativas que se pueden manifestar en el alma de intelecto y de corazón. Cuando las fuerzas solamente están centradas en lo intelectual o cuando solamente están centradas en, eh, en este caso en las fuerzas vitales eh, o en nuestro cuerpo etérico como tal. Mario, esta misma formación se maneja a nivel grupal, ¿verdad? Como a nivel de colectivo, a nivel de raza o del mundo, sí, del mundo. Sí, claro. Es ahí donde tenemos que tener un cierto, diría uno, eh, atención, porque muchos de los movimientos que tenemos hoy en día a nivel global, o sea, la evolución del hombre, así como tiene unos benefactores y unas personas, seres humanos, seres espirituales que jalonan hacia ese propósito positivo, hay también fuerzas espirituales y seres humanos que jalonan la evolución para el lado contrario, o sea, a la involución, llamémoslo así. Si estamos como fluctuamos, o sea que eso que estamos viendo en pequeño también lo podemos ver en grande, ¿sí? Es aquí donde entra la tarea de la pedagogía Waldorf. Educando, por ejemplo, ¿por qué las artes en las escuelas Waldorf? ¿Para qué arte? ¿Para sacar artistas? No. Es que los colegios tienen énfasis, Waldorf tiene énfasis en las artes. Sí, pero no es para sacar artistas. O sea, no es un colegio con vocación artística, donde uno dice, pues en Colombia diríamos bachiller con énfasis en artes, por ejemplo, y artes y oficios, podríamos decir nosotros así, ¿cierto? Podría ser. Desde la carga horaria, pues sí, es casi el 80% del currículo es artístico, pero justamente aquí estamos trabajando sobre este ennoblecimiento del alma, dándole herramientas para que después estos jóvenes, cuando sean adultos, puedan apropiarse de su autodesarrollo. Esas son las grandes tareas de la pedagogía Waldorf, con cada uno de esos aspectos, cuidar mucho el cuerpo físico, cuidar mucho estas fuerzas vitales, cuidar mucho estas fuerzas astrales, para que después estos jóvenes puedan comenzar a través de su autoeducación a tener una influencia, no solamente seguir en este proceso de transformación por sí mismos, sino ir ennobleciendo y jalonando esta evolución de estas constituciones del alma. Esa es una de las grandes posibilidades que justamente el ser humano tenga esa posibilidad de desarrollo hacia el futuro. Eh, no como un condicionamiento, sino como las posibilidades, porque no es igual un ser humano que ha tenido arte en su infancia y en su juventud que alguien que no lo tiene. Inclusive en psicología, que nada tiene que ver una psicología convencional, con la adolescencia siempre decimos los jóvenes necesitan deporte, un deporte y mínimo un arte. Ahora todo adolescente tuviese una actividad artística y un deporte en su tiempo extracurricular. Eh,
pero ¿por qué no tenerlo en el tiempo curricular? A nosotros nos tocó oír que la arte era una hora, 45 minutos una vez a la semana. A mí me tocó así. Con suerte teníamos dos o tres, ¿sí? Pero ¿por qué no tener más? Entonces tenemos más posibilidades. Es decir, como si yo soy cocinero y llego a una cocina reducida con pocos ingredientes, pues le toca a uno hacer, jugársela, ¿cierto? Pero si uno tiene y tiene muy buenos ingredientes, buenos condimentos, uno puede hacer muchísimas más cosas y digamos que lo que sale de allí va a ser algo mucho más significativo, más productivo. Entonces, es colocar elementos que le permitan a estos seres humanos, eh, dirigiéndonos especialmente a las escuelas Waldorf, que puedan justamente utilizar esto para su desarrollo futuro. Una pregunta, Mario. Gracias por tu explicación. Para mi entender, la idea sería dominar o aplacar el cuerpo físico, etérico y astral para darle paso a las constituciones del alma, ¿o se trata de equilibrar estas dos zonas? Equilibrar, ¿sí? En el sentido cuando decimos domeñar es como lograr, lo voy a colocar con esta imagen. Uno tiene lo coloco justamente con este animal, el caballo. Un caballo no domado es un caballo que difícilmente va a poder servirnos para algo. Si siquiera montarlo, nos tumba inmediatamente. Cuando yo domeño el temple propio del animal, no lo templo para aniquilar su instinto. O sea, hay gente que lo hace. Entonces el caballo queda un caballo tonto. Pero cuando yo domeño ese animal, su instinto, puedo esa misma fuerza animal, en este caso el instinto del caballo, utilizarlo para algo positivo, que le sirva al mismo animal y me sirva a mí. Entonces, en ese sentido es el trabajo que tenemos que hacer con nuestras constituciones. No es reprimir el cuerpo astral, no es reprimir los deseos, no, es dominarlos, porque cuando yo reprimo los deseos, mis instintos, apetitos y deseos, eso va a producir un colapso y me voy a enfermar, física y psicológicamente. Es donde vienen las enfermedades físicas y donde vienen las enfermedades mentales, tanto la histeria como la psicosis, justamente. Tanto si le doy riendas sueltas como si no la domino. Entonces es por eso la palabra dominar, equilibrar, buscar el punto medio. Justamente. La cuestión es que en la época antes de Asirio Caldea Babilonia, los dioses hacían esto por nosotros. A partir de dijeron, señores humanos, ustedes ahora tienen que ir a grandecitos, vean a ver ahora cómo siguen haciendo esto, porque ustedes tienen que ganar autonomía. Ya nosotros damos un paso atrás, hasta aquí actuamos nosotros, de aquí en adelante depende de ustedes. Y también en el tema del alma sensible, no es fluctuar entre la simpatía y la antipatía, ni tampoco es no existe, no. ¿Cómo fluctúo en medio de eso? ¿Cómo equilibro esto? Me simpatiza, qué bueno, pero por un momentico, no puedo irme desbordado en la simpatía, me antipatiza, entonces lo rechazo totalmente, este pensamiento es distinto a mí, no lo puedo permitir. Hoy en día vemos mucho eso, ¿no? Nadie tolera que otro piense diferente a él, como si mi propia percepción del mundo fuera la única. Y cada percepción del mundo es válida, porque cada ser humano tiene una percepción del mundo, es un ser único. Y es válido escuchar ese punto de vista. ¿Qué es lo que estás viendo? Hoy en día, antes era más instintivo, cuando alguien decía, por allá todavía en la Edad Media, mi punto de vista, todos los seres humanos pagaban el oído y la ojo, ¿no? Mi punto de vista, a ver cuál es el punto de vista que se está viendo. Pero eso se perdió ya. Hoy día nos toca conscientemente colocarme yo en la disposición anímica de escuchar cuál es el punto de vista del otro. ¿Sí? Entonces, equilibrar esto es muy importante. ¿Sí? Y ahí es donde viene la salud. Nuestra salud va a depender de ese equilibrio de esas fuerzas. Cuando nos enfermamos, cuando una predomina o cuando la otra predomina. Entonces, es un equilibrio. Hacer ese juego en el equilibrio es un arte. Mantenernos en un equilibrio y no es bajo una norma estandarizada. Cada uno tiene que encontrar. ¿Sí? Hay gente que requiere más tiempo para dormir que otros, por ejemplo. Y no es que todos tengan que la norma, aquí todo el mundo duerme 5 horas o 8, ¿no?
No, es que hay gente que necesita dormir 4 horas, yo los envidio, digo, uy, pero ¿cómo hacen, cierto? Duermen 4 horas y están vitales y no se sienten cansados. Sí, es una constitución. Hay gente que come poquito. Yo decía, uy, y una vez al día, yo necesito comer 3 veces y bueno, no tan poquito, ¿cierto? Y digo, ¿cómo hacen? Yo los admiro porque sí, son constituciones. Entonces, hay cosas que no podemos normatizar. Tenemos que mirar mucho la individualidad y cómo nos movemos dentro de esas particularidades como tal, ¿sí? Pregunta, si se suprimen mucho los deseos en un niño, ¿se podría correr el riesgo de debilitar su autoestima por aquello de no te lo mereces porque no te lo has ganado? El decirle no comas dulces o solo puedes comértelos cuando te los ganes, ahí afectamos la autoestima. Hay que buscar un punto medio. Hay que buscar un punto medio entre estas cosas. Eh, eh, el problema es cuando nosotros el dulce, culturalmente el dulce es un reforzador para nosotros. Es decir, fisiológicamente de todos los sabores que tenemos, que están digamos, distribuidos en diferentes partes de la lengua, el dulce es el sabor con el que instintivamente el ser humano más se relaciona, porque instintivamente lo que en general, no siempre, lo dulce es más benéfico para el cuerpo. Entonces por eso tenemos los diferentes sabores. ¿Cuál es el problema? Cuando a un niño solamente se le estimula las papilas gustativas del dulce y no de lo salado, no de lo amargo, no de lo ácido, no de lo agrio. ¿Sí? Entonces hoy en día tenemos una mala educación del gusto, porque el gusto tiene todos estos aspectos que acabo de mencionar, no solamente uno. Y ahí tenemos un problema porque nuestra cultura, desde más o menos fuertemente nuestra cultura, los años 60, 50, 60, se vino haciendo una campaña publicitaria del dulce. Todos los alimentos pasan por cosas que son dulces, literalmente dulces, o que en el cuerpo se convierten en glucosa, en dulce. O sea, las harinas simples. Todos los alimentos vienen conscientemente siendo pasados por allí y ya sabemos que eso es lo que está dando lugar a lo que se llama síndrome metabólico. Entonces, no es que no tengamos dulce, ¿cómo introducimos los otros sabores en la alimentación? O otras texturas en la alimentación u otros elementos importantes en la alimentación. Pero el problema es que el dulce se ha utilizado como un reforzador. Ese es el gran problema para nuestra cultura. ¿Sí? Y ahí donde tendríamos que hacer un trabajo muy significativo de autoeducación nosotros mismos y el niño. ¿Qué es la mejor manera si uno quiere educar a unos niños para que no coman dulce? Pues yo me autoeduco con el dulce. Y digo, a mí que me fascina la chocolatina, el chocolate, como decimos en general, rico una tableta de chocolate y yo todos los días si no me como una no soy yo. Pues digo, esta semana, conscientemente digo en voz alta, esta semana no voy a comer dulce. Y los niños van a estar atentos y es verdad que logro sostenerlo, por ejemplo. En las culturas antiguas teníamos la abstinencia. Todavía, por ejemplo, en la cultura árabe tienen el Ramadán. Y el Ramadán tiene cierto tipo de aspectos de abstinencia. Nosotros lo teníamos en la época de Cuaresma. Y esa es una forma que las culturas, los guías de la humanidad tenían de templar nuestro cuerpo desiderativo. Hoy en día no. Uno va y helado hay en cualquier parte a cualquier hora, por ejemplo. Chocolates también, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos justamente una educación de este cuerpo astral de una manera sensata y sana, digámoslo así, equilibrada? Siempre en la comida debe haber un postrecito, ¿sí? Normalmente nosotros como latinos servimos todo a la vez, ¿cierto? La sopa, el seco y el postre y el jugo. Hay unas culturas donde viene la entrada y va cada vez sirviéndose un plato más, ¿no? Sería interesante que el postre sea lo último que se sirva, no lo primero, por ejemplo, en educación, desde lo visual, pero más que todo está en cómo yo templo mi propio cuerpo de deseos, con el dulce o con otro aspecto que tenga que transformar.
Los niños están, recordemos esto que ya dijimos, la educación no entra por los oídos, sino por los ojos. Mafalda lo decía claramente, cuando la mamá y el papá la regañaban, ella escuchaba bla, 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 y veía. Entonces, esto es lo que el niño está observando. Él ve nuestra coherencia, si lo que decimos tiene coherencia o no con lo que hacemos nosotros. Entonces no podemos imponer un límite a un niño si nosotros no somos capaces de imponernos un límite a nosotros mismos. No podemos permitir que un niño se abstenga de satisfacer un deseo vehemente que tiene en él si nosotros no somos capaces de satisfacer vehementemente nuestros deseos vehementes como tal. Ese sería, digamos, el ejercicio. Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora será por allá. Acabo desde Argentina. Mi nombre es Rosa, es la primera vez que me reúno con ustedes. Así que ha sido un encuentro nutritivo, sumamente placentero. Mi alma está muy contenta. Y bueno, también decirles que bueno, voy a seguir participando, que amo este camino, que los abrazo, que me emociona. Y nada, que también me tengo que retirar, tengo otra clase, pero agradecérselos infinitamente. Gracias. Bienvenida, Mucho Rosa. gusto, Rosa. Con mucho gusto. Bueno, y para cerrar entonces quiero dar una idea de esto que hemos venido trabajando a través de la lemniscata y la figura de forma, ¿cierto? Que tuvimos justamente estos días. Y justamente cuando estamos haciendo esta lemniscata, si la recordamos aquí con la figura que tenemos, allí estamos moviendo algo también desde ese mundo. Algo se está moviendo en nosotros cuando estamos haciendo esto, porque después voy a explicar cómo nuestro cuerpo constantemente hace una lemniscata a nivel fisiológico. Una y otra vez, entre estas tres esferas, del pensar, sentir, voluntad, fuerzas cognitivas, fuerzas cardiorrespiratorias, fuerzas metabólicas motoras. Constantemente estamos haciendo esto. Por eso la lemniscata es la figura del dibujo de formas, al menos yo, es la que más me siento armónico haciendo más una lemniscata. Cuando yo estoy estresado o preocupado, yo comienzo a hacer con mi dedo lemniscatas, ¿sí? Una y otra vez, por ejemplo. Y uno va viendo que eso tiene un efecto en uno. Si uno tiene pues un lápiz, un color y esa cosa, uno también puede hacerlo de esta forma como nos han venido enseñando. Bueno, entonces, Una vemos entonces. pregunta, Mario. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias realmente por, como dice Rosita, tan placentero momento de reconocernos y de vernos, ¿no? Y tener herramientas para poder afrontar toda esta fuerza vital que nos mueve hacia el contexto donde vivimos. Realmente las fuerzas más están inclinadas hacia la parte material, del consumismo, de esta historia del estado líquido en que vivimos, que todo pasa, que todo se descarta, que solo quedan los poderosos, los fuertes. Pero ahí estamos nosotros en estar despiertos, creo, a tomar esa conciencia que tú nos dices, de tener también esa otra, esa alma que hay que cada día estar construyéndola. Y en todo caso, aquí entra mi pregunta, ¿qué hacer con aquellos adolescentes que han estado en colegios, donde más se han, diríamos, estimulado la parte cognitiva, intelectual, y como que han dejado de lado la otra parte del arte, que tú bien nos dices, que es tan importante para mirar otras posibilidades? ¿Qué hacer con ellos? Y de qué forma podríamos ir encaminándolo hacia esa parte que quizá en su vida lo han dejado o no lo ven como importante. Gracias. Bueno, es introducirlo justamente en eso que les falta, ¿sí? Y a veces hay que hacer un camino conjunto. Yo lo puedo decir como psicoterapeuta de casi 28 años, que he trabajado pues con todas las edades, pero en especial con jóvenes. Y no es imposible, no es fácil, pero no es un imposible. Como uno comienza a introducir la pintura, el dibujo. De hecho, cuando los chicos logran entrar, lo van a disfrutar muchísimo. Pero tenemos que entrar con ellos. No como una cosa que se coloca externa. Tienes que dibujar, tienes que hacer deporte, tienes que tocar guitarra. Venga,
vamos a pintar, vamos a hacer, a caminar, vamos a hacer, sí, es como nos involucramos con ellos y les vamos mostrando otros caminos y ver en especial en qué es lo que ellos vibran más en el tema del arte, porque todos no tenemos los mismos gustos artísticos. Hay unos que vibran más con la música, con la pintura, con el modelado, y eso es instintivo, porque depende de la configuración de nuestras propias fuerzas astrales. Entonces nos toca ser muy observadores y decir, aquí puedo trabajar con estos chicos esto, o con este chico puedo quizás trabajar de esta manera a nivel artístico, ¿sí? Y así los introduciendo a que le cojan, como diríamos nuestros abuelos, amor al arte, ¿no? Pero vuelvo y digo esto, no logramos esto si nosotros como adultos no nos involucramos en esto. No es una fórmula abstracta. Ahora escuché que tienes que hacer arte porque si eres muy intelectual. Pues, tenemos una No va revolución en con la ellos. casa, ¿cierto? No va a Sí, los funcionar. adolescentes sobre todo te ponen el pare, Hay que involucrarse con ellos, ¿sí? Entonces involucrarnos. tenemos nosotros mismos que comenzar a ganar el gusto por lo artístico, por lo estético. Y nos van a ver como raros. ¿Y este qué le pasó? Y ahora que es que escuchando música clásica o qué sé yo, o mira este ahora escuchando a cualquiera, viendo pinturas. ¿Cómo así que ahora vas que al museo? Sí, ahora estás leyendo. Eh, Uno sigue en su actividad, pero es a partir de nuestra propia transformación. Yo siempre que trabajé con niños y adolescentes, terminaba trabajando con los papás. Y los chicos iban a hacer sus cosas normales, ¿sí? Bueno, tenemos que dejar ahí porque hay que dar tiempo para el arte. Recordemos que Muchas es gracias. una parte intelectual y artístico. Esa fórmula no puede jamás faltar. Que tengan Gracias. buen Mario, día. muchas gracias. María Lucía, muy buen día, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, Buen día, María Buenos Lucía. días, María después Lucía. de Buenos cómo días, buenos días. están, Buenos vamos días, María Lucía. a cerrar nuestra grupo de estudio de hoy con dibujo de formas. Algún día esperamos que nuestra maestra Nancy, que la veo por ahí en el grupo, nos pueda volver a acompañar con Eurismia. Pero ella se está recuperando de una lesión y bueno, saludos Nancy. Entonces, bueno, como hemos estado sentados tan en la cabeza, nos vamos a parar. Bueno, les voy a decir primero que vamos a utilizar, por lo menos unas 2 o 3 hojas, dependiendo del tamaño. Si tienen hoja grande, 2 hojas, y si es pequeña, pues unas 3. Y como siempre, crayolas o colores blandos, claros y oscuros. Entonces dejemos listo nuestro material y los invito a pararnos para percibir el ejercicio que vamos a trabajar hoy. Bueno, entonces antes de dibujar, antes de hacer dibujo de forma, siempre debemos movernos un poquito porque las formas, el dibujo de formas es realmente la huella del movimiento. Entonces primero tenemos que equilibrar todo nuestro cuerpo, nuestra físico, anímico, espiritual, para que esa forma quede un poco más armónica. Entonces, los invito a dibujar con nuestras manos una lemniscata. Pues vamos, ya hemos visto la lemniscata que en su presentación hizo Mario, entonces tratando de pasar por el centro, a nivel de nuestro centro. Bajamos, cruzamos. Y luego vamos a hacerla en posición horizontal. Vamos a hacer esa lemniscata con el cruce intermedio. Nuestro símbolo de infinito. Sintiendo bien esa expansión, contracción en el centro, ese abrirse y cerrarse. Como decía Mario, es una imagen arquetípica
de la forma donde se mezcla la curva, la recta, el afuera, el adentro. Y vamos a hacer hoy una transformación de esa lemniscata. Voy a fijar mi video para que me puedan percibir. Ustedes pueden hacerlo en los 3 punticos. Y esta es la metamorfosis. La semana pasada trabajamos una metamorfosis muy sencilla. Aquí alcanzan a ver a mi lado izquierdo el ejercicio, la transformación o metamorfosis, como le llamamos, de esa lemniscata. Entonces, vamos a hacer este proceso como primer paso para un último ejercicio. En nuestra hoja, les recomiendo también partir del movimiento. Entonces, si vamos a trabajar nuestra primera lemniscata en la parte superior, si tienen una hoja pequeña, podemos hacer los 2 primeros en una hoja pequeña y luego los otros 2. Si tenemos hoja grande, bueno, dependiendo de cómo nos vaya quedando el tamaño de nuestra forma, la podemos ir cambiando la hoja. Entonces vamos a empezar con esta primera forma partiendo del movimiento. Hagamos primero el movimiento en nuestra hoja. Una y otra vez. Y cuando ya tengamos el movimiento con un color claro, un amarillo, un rosa, vamos a hacer esa lemniscata acostada una y otra vez. Primero con el color claro y luego con un color más oscuro, cuando ya sintamos que está esa forma centrada, equilibrada. Este es muy buen ejercicio para comenzar el día, para centrarnos. También cuando estamos con muchas cosas pendientes en nuestra cabeza, podemos equilibrar un poco esa parte respiratoria moviéndonos con la lemniscata. Y luego lo que va a pasar es que esa lemniscata que está en posición horizontal, con ese cruce en el centro, se va a ir despertando, se va levantando. ¿Sí? Primero un poquito y luego otro poquito hasta que se cruce. Entonces, ustedes lo voy a ir haciendo y ustedes van a su ritmo también. Voy con el segundo movimiento, donde se levanta un poco esa lemniscata, se despierta eso que está dormido, acostado, se despierta un poco. María Lucía, una pregunta. ¿Hacemos todas las lemniscatas en una misma hoja o en diferentes? En la misma hoja. Dependiendo del tamaño de la hoja que tengas. Ah, vale. Si Okay. tienes una hoja grande, ¿sí? De un cuarto de pliego, puedes utilizar una hoja. Si tienes una hoja de oficio, yo creo que 2. Si ya tienes una carta, puedes usar 4. Dependiendo de la hoja que tengan ustedes. Vale, ok, gracias. Entonces aquí algo pasó, se despertó un poco. Manteniendo ese cruce en el centro. Primero con nuestro color claro y luego
con un color más oscuro cuando sintamos que esa forma está centrada. Le colocamos un color más oscuro. Como yo tengo los que tienen pizarra como yo, pueden al revés. Usamos primero un color oscuro y luego uno claro. Me dicen si voy muy rápido, yo tiendo a ser un poco afanada por mi temperamento, pero es que quiero llegar siempre al final. Entonces, el tercer paso es que esa lemniscata se despierta más, se levanta más esa parte de la fuera. Entonces, un poco más, manteniendo nuestro centro. Y luego con nuestro color más fuerte. Normalmente cuando hacemos este ejercicio, inconscientemente estamos trabajando la respiración. Nuestra respiración, digamos, se acompasa con ese movimiento. María Lucía, una Puede ser pregunta. Sí. ¿Hay alguna implicación que uno lo haga hacia la derecha o hacia la izquierda o no tiene nada que ver? No, no. De hecho, pues cada uno tiene, digamos, una dominancia donde a mí, por ejemplo, me va mejor empezar por la derecha, pero hay quienes pueden hacerlo por la izquierda. Y también para equilibrar el ejercicio es bueno, si yo siempre lo hago hacia la derecha, cuando ya lo tengo, pues voy a pasar desde la izquierda. ¿Sí? Listo, Y perfecto. cambiar la dirección también es armoniza. Tenemos tendencias y cuando lo hacemos empezando del otro lado, también eso armoniza esas tendencias naturales que tenemos. Bueno, voy para la cuarta forma donde ya se despierta y va pasando un poco más del centro, esa lemniscata, y allí hay un encuentro. Esta forma, hagámosla primero con el dedo, por favor. Vamos a hacerla primero con el dedo, porque de pronto al principio con el color, muchas veces con el dedo, ese cruce, porque allí ocurre algo, allí aparece un elemento nuevo. Cuando lo hacemos, primero con el movimiento y luego con nuestro color claro, va a ser más fácil. Cruzo. Entonces ya no hay solamente un cruce, ya aparecen dos cruces más. Aquí 1, 2, 3.
Aquí está, digamos, esa lemniscata ya despierta y hemos creado algo nuevo en esos cruces. Una y otra vez. Podríamos seguir esta metamorfosis, otros 3 pasos más, y esta, para volver a nuestra siguiente lemniscata, podríamos seguir aquí cerrando, y luego se abre lo que estaba dentro, está hacia afuera, pero hoy traje una propuesta de hacer esa metamorfosis en 3 pasos. Bueno, mientras van terminando esta primer ejercicio de esta metamorfosis en 4 pasos, si el tiempo nos da, y ya ustedes me dirán cómo va el ejercicio de ustedes, si de pronto alcanzamos a trabajar esa metamorfosis en un solo trazo. Los escucho, los veo. Me ponen una señal. Ay, María Elena, qué belleza. A ver, muy bien. Hay alguien en un iPhone que tienen unas lemniscatas coloridas, súper bien. Sí, es lindo que enciendan las cámaras, porque hacer este ejercicio sin verlos, no sé, Nancy, me imagino que le pasa lo mismo, hacer eurismia y no poder ver cómo están trabajando. María Lucía, yo no veo el pizarrón en la parte de abajo, así que cuarto. Voy a bajarlo. Gracias, Nancy. Sí, ay, gracias. ¿Allí lo logran ver mejor? Un poquito mejor, pero no completo. Ahí. Un poquito más, sí se puede. Sí se puede. Ahí. Allí ya se ve. Gracias. Voy a mover. ¿Allí logran ver todo el pizarrón? O al menos ese último ejercicio. Sí, ahí se ve bien. 3 últimas están bien. Bueno, muy bien. Bueno, hay unos que están como avanzados. Otros, los que ya van terminando este proceso, podemos cambiar la hoja. A ver, Madeleine, súper. Ay, qué belleza. Hola, hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy María de Los Ángeles, desde Chile. Dime, María de Los Ángeles. Mira, no vi dónde hacías el cruce en la última. Sí, voy a repetirlo. Por favor, gracias. Voy a repetir. Aquí está nuestro cruce inicial, de donde partimos. Y ella se cierra hacia adentro. Ella se levanta del todo. Vuelve al otro lado, cruza. Aquí, cruza acá. Hay 2 cruces. Cruza arriba, abajo. ¿Pudiste percibirlo?
María de los Ángeles. Hazlo primero, es importante, les decía, importantísimo, hacerlo primero con el dedo. Sí, Primero con muchas el gracias. movimiento. Cuando lo logramos con el movimiento, ya va a ser más fácil el trazo en el papel. Muchas gracias. Ahora sí lo pude ver. Gracias. María Lucía, ¿Sí? yo observé que allí cuando le mostraste a María de los Ángeles, fuiste por otro lado. Creo que... ¿Esa no es? Espérate a ver si yo puedo mostrarlo aquí. Sí. No está muy clarito. Está muy... Sí te veo. ¿Cómo era? Ya me olvidé. Por aquí y sigue adentro. Sí, Luego sí, otra sí. vez la Es de que afuera. mira, es la misma pregunta que me hicieron. ¿Yo puedo empezar adentro o si siento que puedo empezar afuera? En ambos sentidos está bien. Es la misma pregunta que hicieron ahora, ¿cierto? Yo podía haber hecho esto, empezar afuera, pero pues, o adentro. Es el sentido si es hacia afuera o hacia adentro, pero lo importante es lograr, digamos, esos cruces. Muy bien, María Elena. Sino que pensé Está que muy bien. pensé que te habías ido por acá. Que no habías hecho como el 8. Yo dije, ¿será que estoy Claro, en pasando? esta última uno dice, bueno, hacemos un círculo y luego hacemos una lemniscata. Sí. La idea es descubrir que es una metamorfosis de la misma lemniscata que viene despertando. Sí. Y entonces Queda aquí como tenemos ese yo despierto, ¿no? Aquí estamos como muy dormidos en nuestro físico, pero aquí logra ya. Y cuando lo logramos percibir, que es lo bello del dibujo de formas, pues ahí es lo más importante. Luego lo trazamos. Vale, gracias. María Lucía, Pero me dicen sí. ese que tienes tú pegado pues en hoja, o sea, el siguiente ejercicio, ¿ese es para hacerlo en un solo trazo, dijiste? En un solo, pues es la invitación. Nos faltan 6 minutos para acabar el grupo. Que puede ser una invitación para que lo hagan durante la semana. ¿Puedo borrar? ¿Me dicen si puedo borrar? ¿Pasa por aquí? Sí. Sí, por mí Entonces sí. voy, para que de pronto lo hagan. La idea es, como hicimos ya nuestra metamorfosis en 4 pasos, pues ahora lo vamos a hacer intentando. Vamos a hacerlo primero con el movimiento, primero dormido, acostado, y en algún momento levantamos esa lemniscata sin levantar el dedo, sin levantar el lápiz, y luego hacemos ese último. O sea, esos 4 pasos que hicimos luego, lo vamos a hacer luego en 3. Lo propongo en 3, que también aquí viene la lemniscata. Y luego le despertamos un poco esa lemniscata sin levantar. Este es como el ejercicio para que lo practiquen ya en casa, porque el tiempo no nos da de pronto. Una y otra vez. Sí, llega un momento en que se despierta. Entonces ustedes, si ya me han observado, si lo logran hacer con el dedo, entonces la tarea es hacer esa transformación en casa, que es muy bella porque tiene mucho movimiento y logramos percibir, digamos, esa metamorfosis en una sola forma.
Además que es una forma muy bella. Voy a repintarla un poco. Siempre repitiendo una y otra vez. La repetición logra que haya un ritmo, que logremos centrarnos, que logremos armonizar esa forma. ¿Sí? ¿Qué se les parece esa forma? Flor de loto. A una flor de loto. A una flor. Bueno, hay tantas metamorfosis en la naturaleza, la metamorfosis de una flor. De una persona en medio de la flor. También como una persona en medio de esa flor. Persona meditando. También, sí, sí, sí. Es una forma muy bella. María Lucía, una pregunta. ¿Este ejercicio se puede hacer con niños pequeños? Recuerden que el dibujo de formas se recomienda a partir de los 7 años, Sí. pero digamos que estas formas que tienen cruces son un poco más, alrededor de los 9 años. Ya se empiezan con estas formas más complejas donde hay cruces en la misma forma. Con los niños de 7 años se empieza con formas muy sencillas de la recta, de la curva, y se van llevando poco a poco a formas más complejas. Okay. Pero bueno, depende mucho podría... también del niño. Hay niños que tienen habilidades en el dibujo. Muchas gracias. Sí, esta forma creo que es muy bien, María Elena, súper. Ah, no. Me encantó, me encantó. Alumnos adelantados. Chévere. Gracias, Sí, María Lucía. Madeleine, muy bien que lo hayas hecho primero en color amarillo. Sí, muchas veces primero en nuestro color claro, y cuando ya sintamos que, bueno, está la forma centrada, y sí le pasemos nuestro color más oscuro. Bueno, vamos cerrando. Recuerden que quedamos con una tarea. El próximo martes la traen, por favor, a las 8 en punto. Si no, no entran. Si no, no entran. Gracias, Oscar. Gracias, María Lucía. Gracias, Oscar. Gracias por a la todos. tarea. Gracias a todo el grupo. Gracias bueno. Dios, buen día. Muchísimas gracias.